RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, estimados amigos. Hoy estamos en el programa de Pedro Uruchurtu, Aquí se habla libertad, y vamos a hablar sobre ciudades inteligentes. Y además de las ciudades inteligentes, ¿cuáles son esos procesos que hacen que sean las ciudades los mejores espacios para desarrollar los proyectos de vida personal? Pero antes quisiera hacer un reconocimiento. En la dirección de la estación, Jaime Nesteres; en la gerencia de producción, Catherine Manzano; en la producción, Justo Navarro y Catherine Manzano; en los controles, Julio Pinto. Hoy vamos a compartir este programa con dos personas que viven fuera de Venezuela. En principio, con Juan Pablo Sánchez, que se desarrolla en el área del derecho y es el coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad Colombia, y con el abogado también de la misma área de las leyes, Jorge Galicia, que actualmente vive en Estados Unidos. Así que bienvenidos, estimado Juan Pablo y estimado Jorge. A ver, vamos a iniciar el programa de una vez. ¿Cuáles consideran ustedes que son los elementos que pueden servir para que las personas puedan llevar adelante su proyecto de vida y además esto concatenarlo con el hábitat donde lo desarrollan? ¿Qué elementos consideran que pueden ser lo más propicios para esto? Iniciamos entonces con Juan Pablo y luego con Jorge. Bienvenido, Juan Pablo, adelante. Un gusto, Anderson, y agradecerles la invitación a esta radio. Un gusto y un honor para mí estar aquí en Radio Caracas. Bueno, ¿qué elementos pueden destacarse? Lo primero, pues evidentemente el trabajo. El trabajo es uno de los elementos más importantes y los cuales se avanza constantemente con este tema de las ciudades inteligentes. La comunicación que tenga el individuo con el gobierno, eso es uno de los elementos centrales. Yo destacaría en primera medida esos dos. Voy a abordar un segundo el trabajo, porque el trabajo, pues evidentemente la tecnificación y la digitalización de los medios de producción le permiten al individuo obtener un mayor margen de ganancias, incluso una optimización o nuevos puestos de trabajo, ¿no? No estamos en esa época donde creemos que las máquinas nos van a quitar el trabajo. Y un segundo elemento, pues evidentemente la comunicación que tenga el gobierno central con el individuo, pues obviamente la comunicación, la expedición de decretos, la expedición de resoluciones que le sean asequibles al individuo, pues van a permitir una mayor dirección al momento de accionar dentro de una sociedad civil. Eso en el margen de la ciudad inteligente es completamente interesante, sobre todo porque la comunicación constante del individuo con el gobierno en el tema del accionar que va a tener el individuo dentro del margen estrictamente de la ley, pues obviamente va a ser mucho más fácil cuando hay una comunicación suave y fluida a través de medios, ¿no? Excelente. De hecho, eso me recuerda a uno de los textos de un economista que además es muy importante, que es Ludwig von Mises. Y él decía que dentro de las sociedades, aquellas que siempre están a favor de la paz, pues van a encontrar los métodos para que sea el comercio, y aparte del comercio, el libre y voluntario intercambio entre las personas para desarrollar sus actividades. Sin embargo, si la visión es estatista, pues está mucho más presto a la guerra. Entonces, estimado Jorge Galicia, ¿qué elementos, y tú entiendo que por tu trabajo además conoces prácticamente todos los estados de Estados Unidos, qué elementos has visto en las ciudades estadounidenses que consideres pueden ser rescatados y aplicados en otras? ¿Qué debemos aprender de ellos? Adelante, Jorge. ¿Cómo estás, Anderson? Un placer estar contigo y con tu audiencia, ¿no? Eh, Fíjate que uno de esos elementos que yo más aprecio de la vida aquí en Estados Unidos y que actualmente me encuentro vivo en el estado de Florida, he vivido en el estado de Arizona y como tú bien dicho, por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar a más de 30 estados, no todos como tú dijiste, pero bueno, es una cantidad considerable, ¿no? Y una de esas características de los Estados Unidos que considero que puede que sea la principal razón por la cual este país es potencia, es el hecho de
el respeto profundo a las leyes y sobre todo el respeto a lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, una de las cosas que a mí más me impresionó y que enseguida me hizo valorar la vida aquí en este país es el hecho de que yo, por ejemplo, podía salir a la calle a las 10, 11 de la noche, de madrugada incluso, sin ese temor de que mi vida estaba en riesgo, de que mis pertenencias estaban en riesgo. Es decir, esa sensación de seguridad que había perdido por completo en Venezuela, una vez que la retomé aquí en los Estados Unidos, de verdad que le di una valoración impresionante, ¿no? Y obviamente ese es uno de los elementos más importantes para que un país pueda generar prosperidad y desarrollo, ¿no? Porque en Venezuela, lamentablemente, pues, primero bueno, al menos cuando yo me fui, obviamente, supongo que eso sigue muy así, pero eh, al tú salir a la calle no podías exponer ningún objeto de valor porque obviamente estabas poniendo en riesgo tus pertenencias y en última instancia hasta tu vida. Sabemos de casos donde personas pues perdieron la vida porque algún malhechor quiso hacerse con la propiedad de los demás. Y no solamente los malhechores regulares, sino que también el mismo Estado está ahí buscando la manera de quitarle las cosas a los individuos, ¿no? Eso es algo que aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, no sucede y obviamente ese respeto profundo a lo que es la propiedad privada, no solamente por parte del Estado, sino también de los ciudadanos. Aquí el que roba pues sabe que va a sufrir algunas consecuencias. Lamentándolo mucho, tengo que decir que hay ciudades especialmente lideradas por sectores demócratas que se han vuelto muy permisivas, permisibles pues con lo que es los robos menores en tiendas, ese tipo de cosas, y vemos como, Totalmente, sí, entiendo y aclaremos una cosa que el estado de California pues está ujú, viviendo una situación pues muy precaria, no solamente por de las personas en situación de calle, que vuelve mucho más complejo el problema. Ahorita, bueno, vamos a tocar ese tema, pero yéndonos de nuevo con Juan Pablo, con Juan Pablo exactamente, que vive en Colombia, específicamente en Barranquilla, pues las primeras ciudades que uno aprecia cuando habla de Colombia es Medellín. Yo creo que la marca de Medallo es muy importante, y Bogotá, que es la capital. Pero ¿qué elementos consideras que tiene Barranquilla? Además, entiendo que el cariño de Juan Pablo por su ciudad es muy grande. ¿Qué elementos podemos destacar de Barranquilla y que de verdad puede adoptar otras ciudades, incluso latinoamericanas? Ok, a mí me parece algo muy importante esto porque, bueno, Barranquilla es una ciudad capital dentro de los departamentos estructurados en Colombia y digamos que en los últimos 4 o 5 años ha sido como una de las ciudades ícono en temas de innovación. Incluso íbamos a ser la sede del Banco Mundial en el año 2020, sino que pasó lo de la pandemia en esos momentos. Digamos que en Colombia ahora mismo, en el último foro que se hizo sobre ciudades inteligentes, Barranquilla no estaba dentro de las 6 ciudades que estaban integradas dentro de ese foro, que las 6 son Bogotá, Medellín, Sogamoso, que es una ciudad alternativa, digamos así, Río Negro, que tampoco es capital, porque la capital es Medellín, y Duitama, bueno, además de Cali, ¿no? De Cali también. Sin embargo, Barranquilla tiene unos elementos muy importantes que se pueden destacar, de los cuales hemos hecho una investigación exhaustiva. Digamos que en la asignación y optimización de recursos hemos ido siendo un poco más óptimos y eficientes a la hora de la alteración que teníamos antes, ¿no? El tema de la corrupción, que es uno de los elementos que destaca el índice de ciudades inteligentes en el año 2021, de los cuales ciudades como Singapur no están exentos de la corrupción. O sea, es para decirles de que el mal completo de América Latina no todo es la corrupción. O sea, eso es como decir, como decía Terry Weiss, eso es como decir que solo hay que tomar jugo de tomate para que ya estemos completamente bien, no solo acabando la corrupción se acaban todos los problemas. Pero uno de los puntos y características principales, yo diría, la integración que se está viviendo, tanto en el ámbito del ciudadano local como el migrante. Barranquilla es de las ciudades que más migrantes venezolanos ha recogido. Y creo que el gobierno colombiano en el periodo de Duque estuvo muy eficiente a la hora de permitir el permiso de protección temporal para que estas personas tengan una vigencia de 10 años. Ese proceso de integración migratoria me parece destacable. Lo otro es la atención al ciudadano, que se ha ido un poco digitalizando, que es una de las características, como decía ahorita, de la comunicación que tiene el ciudadano con el gobierno.
Aún no llegamos al punto de Bogotá que yo destaco mucho, que es el uso de la inteligencia artificial para los análisis de datos y el tema de input de políticas públicas. Que a mí me encantaría que Barranquilla abordara ese tema, porque bueno, eventualmente Bogotá tiene un software donde en el año 2020 lograron contestar más de 64.000 consultas a través de Twitter, Facebook, de las grandes redes, Instagram, y guiar a las personas en el direccionamiento de sus consultas, preguntas, incluso desatenciones que han tenido en algún tipo de servicio público. Entonces, yo me quedaría principalmente con esas dos. La integración que hemos vivido en el ámbito local, la segunda, la atención al ciudadano, que puede ser mejor, ¿no? Pero hemos comenzado a abordarla. Y voy a agregar una tercera, porque, bueno, no sé si algunos sabes que Barranquilla le decían la puerta de oro de Colombia, y ahora somos la ventana del mundo, ¿no? Estamos intentando recoger buen recurso extranjero, inversiones de carácter privado, entonces intentaría decir que hay una máxima participación del sector privado en el tema de las políticas públicas, ¿no? Sobre todo en el uso del suelo. Eso está intentando hacerse mucho más eficiente, sobre todo que en los últimos 30 años Barranquilla se destacó por una cosa y fue, digamos, no tener espacios donde pueda participar la ciudadanía de un ambiente sostenible y sobre todo agradable. Y ahora últimamente se está notando mucho. Entonces, aquí yo dije 3 puntos, pero creo que esos 3 puntos se pueden abordar en casi todas las ciudades de Colombia que han avanzado en los últimos 5 años. Excelente. Aquí, ahora siendo un poco abogado del viaje, abogado del diablo con ambos, recuerdo que hay dos ciudades muy interesantes que además son gobernadas de forma totalmente distinta. Tenemos a la capital de Estonia, la cual tiene un proceso de digitalización muy importante de todo el sector público, y eso se ve también en la elaboración de políticas públicas y su forma de gobierno es una democracia. De hecho están los liberales, una cosa muy, muy importante y que creo que es un ejemplo de estudio gobernando esta ciudad. Y la otra que también he tenido el gusto de estudiar es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, pues bueno, es una monarquía, tiene una diferencia importante, pero tienen un proyecto que a mí me parece sinceramente estupendo, y es la ciudad de Lain. De Lain es una ciudad completamente ecológica que trabaja con inteligencia artificial y que se plantea ser uno de los espacios quizás más modernos del mundo y ya se está llevando adelante. Entonces, la pregunta sería para ambos, vamos a comenzar ahorita con Jorge Galicia. ¿Qué tan importante puede ser el sistema de gobierno, sobre todo para la velocidad en que las ciudades pueden desarrollarse? Porque lo bueno que podemos obtener o lo que existe es una realidad de ciudades como Arabia Saudita es la estabilidad política. En países donde no hay estabilidad política, pues también hay elementos muy importantes que rescatar, como el ejemplo de Estonia que acabo de decir. Pero el desarrollo realmente para las ciudades, la aplicación de inteligencia artificial, ¿qué realmente necesita sin verlo de un punto de vista, digamos que dogmático, sino de, ¿no? quizás de un espectro muy, muy técnico? ¿Y cuáles consideran además que son las perspectivas a futuro? ¿Cómo creen que se van a adaptar hacia adelante todas estas tecnologías, adaptándolas en espacios tan diferentes como lo puede ser Estonia? Me dice el pase, ¿verdad? Sí, sí. Que perdí la conexión un rato, perdón. Mira, Anderson, yo sí, obviamente la integración de la tecnología con, digamos, con lo que es la estructura de gobierno me parece fundamental para tener una ciudad desarrollada y para que los ciudadanos puedan, como tú dijiste al principio, desarrollar su proyecto de vida de la mejor manera. Te voy a contar esta anécdota. Cuando yo estaba en Arizona, tuve la oportunidad de hacer una pasantía legal en una firma. Y una de las primeras tareas que a mí me ponen es registrar una empresa eh, allá en Arizona, ¿no? Y yo, pues, cuando me dicen eso, yo digo, wow, esta gente confía mucho en mí, porque yo me imaginé el proceso de registración de una empresa en Venezuela, sabes, que tienes que ir a un sitio, hacer miles de trámites, pagarle al funcionario, hacer no sé, no sé cuántos miles de malabares y gastar no sé cuánto tiempo para llegar al punto en el que tú vas a decir, registré oficialmente mi empresa. Yo me imaginé un proceso así de, no sé, de años. Y dije, bueno, esta gente
De verdad que me tiene mucho aprecio. El primer día ya me dijeron esta gran labor. Y resulta que no era así. Resulta que para registrar esa empresa era como crear una cuenta en Facebook. Yo abrí una página en internet, me dieron los datos, llené una serie de cosas, un formulario que me tomaría, no sé, a lo mucho media hora, porque realmente no estaba familiarizado con el formulario, lo hubiese podido haber hecho en mucho menos tiempo. Y, y listo, ese fue el proceso, un proceso súper rápido por internet, no perdí tiempo en ello. Y eso me hizo reflexionar, obviamente, mira, cuánto tiempo pudiesen ahorrarse nuestros pobres emprendedores venezolanos si nuestras autoridades adoptaran, ¿sabes?, sistemas como este que fueran tecnológicos, que no son costosos para el emprendedor, que no hacen perderle el tiempo al empresario. ¿Cuántas empresas no pudiesen surgir nada más con tomar un paso tan sencillo como ese, como puede ser optimizar los procesos de registro, como puede ser desburocratizar, si se quiere, toda esa parte eh, de crear pues empresas nuevas en el país? No, para mí ese es un ejemplo, y como ese te aseguro que pueden haber muchos, no, pero para mí ese pues, wow, fue realmente impresionante y fue una de las primeras experiencias que tuve en mis primeros días de vida ahí en Arizona. Y ojalá que nuestros países latinoamericanos pudiesen optimizar todos los trámites burocráticos de una manera eficiente, ¿no? Y, o sea, haciendo uso de la tecnología para facilitarle la vida al ciudadano. Excelente, pero más allá de la aplicación tecnológica, ¿te parece que la forma de gobierno es muy importante para el desarrollo como tal? ¿Hay diferencia entre Arabia Saudita o, bueno, incluso recuerdo que salió hace poco un índice de los países con mejor calidad de vida? Y dentro de las ciudades, uno de los elementos que se evalúa es la seguridad, el acceso al trabajo, el transporte. Y no solamente tenemos a Suiza, que entiendo es el gran ganador, sino que de tercero o cuarto puestos a el Sultanato de Omán. Entonces, resulta muy importante estos elementos. Ahora, ¿qué opinas tú, Juan Pablo, sobre esto? Bueno, yo habitualmente en las conversaciones de este talante no hablo de distintas formas de gobierno porque es que la gente confunde los fines con los medios. Yo no pienso que la democracia sea un fin, por ejemplo. Para mí la democracia no es un fin. Creo que una de las bases argumentales que ha predominado en los discursos populistas y que ha hecho sumergir a la masa es esa percepción de que la democracia es el fin en sí mismo. O sea, el igualitarismo completo con base en la democracia hay que perfeccionarse. Y eso no lo digo yo, lo dice Laclau en algunos textos que ha masificado el término de la democracia. Pero, digamos, en ese punto, un liberal como yo diría que es indistinto a eso. ¿Saben? No importa el régimen o el sistema electoral que tenga un determinado país, sino evidentemente la eficiencia que proponga dentro del margen de la sociedad civil. No hay que apartarse de eso, porque ya una dictadura totalitaria es algo completamente distinto. Pero fíjate que hay algo muy curioso. Pregunta a la gente qué quieren, si democracia o que su ciudad sea completamente eficiente en la asignación de recursos, pues ellos van a decir, no, yo prefiero una democracia, ¿cierto? No estoy haciendo una apología al totalitarismo, que conste, para mí la democracia es hasta ahora el mejor sistema de participación ciudadana y por el cual se puede dar una vigencia muchísimo mayor, pero sin apartar de que es un medio. O sea, en democracia podemos llegar a una dictadura. Ejemplo de eso somos Latinoamérica. Democracia podemos llegar a gobiernos extremadamente corruptos, así como, así como cualquier otro tipo de sistema, pero es que no es un fin en sí misma. No, pero hay un punto clave, por ejemplo, con la capital de Arabia Saudita, que es Riyadh. Si lo digo bien, lo siento, no soy bilingüe ni trilingüe. Pero, por ejemplo, uno de los puntos más neurálgicos en el tema de las ciudades inteligentes son el tema de la conectividad, y la conectividad va íntimamente relacionada con esa comunicación que va a tener el gobierno o incluso la toma de decisiones que va a tener posteriormente con el análisis de datos. Y yo les voy a decir un punto muy interesante,
y es que por lo menos Arabia Saudita, el punto más alto que tiene dentro del índice y de la participación ciudadana que tuvieron en su opinión pública al respecto del gobierno, era de que tenían una comunicación accesible en todos los términos de la palabra del gobierno hacia ellos. Es decir, puede decirse que hay una transparencia, ¿no? Medianamente, es una verdad, digamos, a medias, porque pues sabemos que no que sea transparente es que quiera decir que es justo y correcto. Pero, por ejemplo, en términos de movilidad, están absolutamente satisfactorios en términos de la movilidad humana, no desde el punto de vista del transporte público, sino de las personas que nacen desde un punto de vista de pobreza y terminan en los deciles más altos de ingresos de la sociedad. ¿Ok? Entonces, por decirlo así, yo acá tengo el índice abierto, pero no necesariamente una democracia quiere decir que vamos a ser la máxima potencia de vida y donde vamos a tener los mejores indicadores de desempeño. Excelente. ¿Qué opinas tú? Cabe destacar que, bueno, después de la intervención de Jorge Galicia nos vamos al corte comercial. Jorge Galicia, ¿tienes 2 minutos? ¿Algún aporte que quisieras hacer sobre este tema? Sí, yo diría que, bueno, quizás habría que ser un poco más... Yo no tomaría al mundo árabe como ejemplo de muchas cosas porque creo que son sociedades que están muy retrasadas, sobre todo en lo que es el tema del respeto a los derechos civiles. Vemos como, por lo menos lo que es el caso de Irán, muchos de estos países árabes no respetan lo que es el derecho de las mujeres. Creo que ahí hace falta una verdadera revolución feminista auténtica, ¿no? Que haga que las mujeres pues tengan derechos iguales pues frente a los hombres. Muchos de estos países pues las mujeres no pueden manejar, no pueden tener sus propias decisiones. Ahí sí hace falta, digamos, una lucha para que haya una verdadera igualdad ante la ley, ¿no? Y hasta que eso no pase, pues yo no me gustaría tomar a la sociedad árabe como ejemplo de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente dentro de lo rescatable está eso que tú dices, ¿no? Esa implementación de la tecnología para hacer una gestión de gobierno lo más eficiente posible, y me encantaría pues ver esa misma adopción de métodos tecnológicos para nuestros países latinoamericanos, como puede ser Venezuela, como puede ser Colombia, etcétera. Excelente. De hecho, yo creo que es un tema muy importante. Es investigar sobre Arabia Saudita, pues el príncipe heredero pues ha cambiado eso, es legal que puedan manejar las mujeres, y yo creo que la libertad como siempre va hacia adelante, y lo importante es que las personas tengan más posibilidades de ser libres, y eso es lo que vamos a apostar. Pues vamos a una pausa en este momento y para cumplir con responsabilidades comerciales, y luego regresamos para hablar sobre la ciudad de Nueva York con Jorge Galicia, que está muy interesante y controversial últimamente. Entonces, nos vemos en breve. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv. La radio que se ve. Saludos de nuevo, estimados amigos. Estamos conversando sobre las ciudades inteligentes, las ciudades libres como medio para que las personas puedan conseguir sus fines. En este programa de Pedro Urruchurtu estamos desde Barranquilla con Juan Pablo Sánchez y desde Miami, Florida, con Jorge Galicia. Jorge, quedamos y vamos a hablar sobre Nueva York. Nueva York es un referente de ciudades modernas, siempre ha sido muy aspiracional. Todas las personas han puesto Nueva York como esa gran meta a seguir. Sin embargo, en los últimos años entiendo que por la línea de su gobierno, que iba muy bien con los republicanos, ahora con los demócratas, otro gallo canta, por así decirlo. ¿Puedes explicarnos mejor cuál ha sido este proceso? Porque si bien todas las ciudades van hacia adelante, pues también hay unas que van hacia atrás, y eso depende de cuál es la visión que se tiene de las políticas públicas y, por supuesto, el proyecto de ciudad que cada gobierno tenga y que los ciudadanos además lo adaptan. Porque hay un profesor que se llama Ricardo Rojas. Él tiene un libro que se llama, a mí me gusta mucho, El Amanecer. El Amanecer es volver un libro icónico del liberalismo, que es La Rebelión de Atlas, a su versión latina. Y en uno de sus párrafos dice que los países y las ciudades son el reflejo de los valores de las personas. Entonces, ¿qué valores están ahorita reinando y cómo va la ciudad icónico del mundo que es Nueva York? Adelante, Jorge. Wow, qué excelente pregunta. Yo creo que Nueva York es un ejemplo clásico de una ciudad que, lamentándolo mucho, perdió el norte, ¿no? Lo que alguna vez fue visto como un faro de libertad, como una ciudad donde la gente podía cumplir sus sueños, hoy por hoy es visto como una ciudad o como un estado en su totalidad, donde la gente pues simplemente está en su mayoría viendo a dónde irse, ¿no? La gran mayoría de los neoyorquinos están actualmente viniéndose justamente para acá, para el estado de la Florida, o para otros estados como puede ser Arizona, como Texas, porque sencillamente la vida en Nueva York se volvió muy difícil. Y voy a dar un ejemplo, no, yo no vivo en Nueva York, pero como ya tú lo mencionaste, por mi trabajo, he tenido la posibilidad de viajar en varias ocasiones para allá, y me tocó viajar durante la época de la pandemia. Y como te dije, yo vivo aquí en Miami. Miami fue una de las ciudades, o Florida en general, que menos restricciones vivió durante esta época, ¿no? Y claro, cuando tú vives en un sitio, no te percatas es un poquito más difícil percatarse de las libertades de las cuales tú gozas, ¿no? Pero yo fui, cuando me tocó
Miami para ir a la ciudad de Nueva York a dar unas charlas sobre el socialismo, etcétera, me encuentro como una ciudad pues completamente paralizada. Si tú querías comprar, por ejemplo, un café, tenías que mostrar una carta de vacunación, tenías que estar portando el tapabocas las 24 horas del día prácticamente. Podías tener tu carta de vacunación e igual así, aún a pesar de ello, tenías que usar el tapabocas. Miles de tiendas cerradas, clausuradas, porque sencillamente quebraron. El gobierno neoyorquino les hizo imposible a la mayoría de los comercios pues trabajar durante la pandemia, y lamentándolo mucho, muchas personas perdieron sus negocios de toda la vida, sus ahorros, y eso me dio mucho dolor pues ver esa imagen de negocio tras negocio, comercio tras comercio, cerrados, sin vida alguna. Eso para mí pues fue impresionante, ¿no? Y realmente me hizo valorar el hecho de que en ese momento pues podía estar viviendo en el estado de la Florida, y a mí algo que nunca me pasa, yo cuando viajo generalmente quiero que el viaje dure lo más posible, ¿no? Para poder seguir conociendo, para poder seguir explorando. En este caso no fue así, en este caso fue, mira, ya me quiero devolver a Florida porque esto, ¿quién puede vivir así, ¿no? En este estado de cosas, ¿no? Y así como eso, incluso a pesar de la pandemia, desde antes y ahorita mismo se venían, eh, si- hay una serie de políticas realmente cuestionables, donde son, como lo dije anteriormente, es un estado que se ha vuelto incluso permisivo con los robos menores en las tiendas. La vemos como la gente pues entra a los supermercados y se lleva cualquier cantidad de cosas, y la policía tiene muy pocas herramientas para actuar. A nivel de impuestos es un estado pues de los más caros que hay en Estados Unidos. Eh, Hay muchos vagabundos en las calles, o sea, hay muchos factores producto del mal gobierno, y un mal gobierno producido por seguir valores inspirados quizás en el igualitarismo, inspirados quizás en la búsqueda de satisfacer ese mal llamado bien común, ¿no? Que sobrepone los supuestos derechos colectivos sobre los derechos del individuo. En algún punto establecieron límites en los controles de precios para las rentas. Es decir, una serie de políticas públicas inspiradas en una serie de valores que, obviamente, en mi opinión, son errados, que ponen al colectivo por encima del individuo, y gracias a esas decisiones, pues, Nueva York, como te dije, perdió el foco, y ahora miles de neoyorquinos todos los días están armando sus maletas para irse a estados mucho más libres, como puede ser el estado de la Florida, como puede ser Texas, como puede ser Arizona. Excelente. Hay un elemento que toca Galicia, es sobre la seguridad. Y yo creo que ese es un muy buen punto de partida para iniciar, que las ciudades inicien un desarrollo muchísimo más integral. Sin seguridad, pues lamentablemente el desarrollo queda detenido. ¿Qué elemento consideras tú, Juan Pablo, en el marco jurídico, en las leyes que puedan haber para que las ciudades se desarrollen de una forma mucho más eficiente y, por supuesto, más rápida? Y si tienes un comentario, por supuesto, de lo que ha dicho Jorge, adelante. Yo voy a citar a un maestro, a Leonard Reed, en un texto que se llama El énfasis en lo bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí? El énfasis en lo bueno, donde dice perfectamente que el mercado y las decisiones de las personas día a día, mediante el plebiscito del consumidor, van a demostrar posteriormente las decisiones políticas. Y yo creo perfectamente que Nueva York es uno de los casos más emblemáticos con eso, sobre todo por los lobbies que se han creado desde Estados Unidos alrededor de problemas que no suelen ser problemas para una cultura occidental, me hago entender. Entonces, por supuesto que el tema de los valores es demasiado importante, porque dependiendo de los juicios que tengan las personas dentro de su conciencia alrededor de problemáticas que ellos creen que son problemáticas para Estados Unidos, pero para Latinoamérica, digamos, adoptar ese tipo de discursos es completamente contradictorio, porque somos una sociedad llena de mestizos, llena de negros, llena de personas donde predomina la multiculturalidad. No es necesariamente un problema para todos, ¿no? Y sobre todo para ellos, que creo que son una sociedad demasiado multicultural. En Nueva York incluso es una de las características principales. Pero digamos, en el punto de la seguridad,
Y obviamente cuando se hace referencia a eso con todo el tema del Black Lives Matter, el tema de las protestas que hubo en el 2021 producto de la muerte de George Floyd. Pero bueno, pasando al segundo punto de la seguridad, yo creo que en Latinoamérica se está intentando solventar ese tipo de cosas porque uno de los puntos más importantes para el desarrollo económico y para el crecimiento económico es un Estado de Derecho sólido, donde las leyes vigentes sean cumplidas y además de eso, pues haya una eficacia de la ley materialmente, ¿no? Entonces, dentro del Estado de Derecho, obviamente los juicios justos, que haya un plazo razonable en el tema de aquellas audiencias que antes eran completamente extensas porque requerían la asistencia presencial del acusado y necesitábamos la presencia personal del defensor. Todo eso ha ido cambiando con el tema de la digitalización de la administración de justicia, donde las audiencias son mucho más célebres y son mucho más rápidas. Además de ello, pues el tema de la seguridad con la analítica de datos y un software integrado de cámaras con servidores que ya en Bogotá se hace, ¿no? O sea, para advertirles, por lo menos eso desde las protestas del 2020-2021 se ha intentado hacer con el tema de la seguridad digital, donde las cámaras y servidores digitales que estén supervisando aquellos incumplimientos en el tema de la atención pública, pues puedan observar aquellos digamos, funcionamientos defectuosos y accionarios que no están correctamente a la moral por parte de las personas y a la ley, obviamente. Entonces, pues obviamente el Estado de Derecho y la seguridad, tanto en el ámbito de funcionamiento de la justicia como de la prevención de las conductas punibles que puedan tener las personas y el castigo inmediato, pues obviamente es necesario por una ciudad inteligente, sobre todo que ahí se basa en una cosa muy importante digamos, para el desarrollo general de una sociedad civil y es la confianza que se genera directamente a la justicia. Entonces, yo creo que podría destacar eso, Anderson. Me parece muy interesante. Y aquí voy a tocar quizás un tema polémico y es directamente cuál es su opinión sobre lo que ha sido el programa de seguridad que ha tenido El Salvador. Recordemos que El Salvador era uno de los países más inseguros en toda la región. Estaban gobernados en muchos aspectos por los maras salvatruchas. Entiendo que esa es la definición. Y ahorita ha habido un cambio muy interesante al punto de que se perfila como uno de los países más seguros del mundo. Y en contraste de esto, pues tenemos a Chile. Chile, sobre todo la ciudad de Santiago, donde la criminalidad pues está completamente desatada en la gente, en los viaductos y en las vías, son secuestradas, son vejadas, son asesinadas. Entonces, quizás las visiones donde no se pueda, digamos que, llevar adelante con rigurosidad la ley, pues es donde peor está la seguridad. Pero encontramos este ejemplo que me parece importante destacar, hablando por supuesto de ciudades, es el del Salvador. ¿Qué opinan ustedes de las gestiones y de las políticas de seguridad que se está aplicando en El Salvador en contraste con quien fue el ejemplo por muchos años de todos nosotros como sociedades, que fue la sociedad chilena por su crecimiento económico, por los estándares que tenía? Adelante, Jorge, y luego vamos con Juan Pablo. Mira, yo creo que El Salvador nos demuestra la importancia de por qué nuestras instituciones democráticas, por qué nuestra casta política tiene que preocuparse por el tema securitario a tiempo, ¿no? Vemos cómo en El Salvador tuvimos por décadas una clase política que por una razón o la otra, pues fracasaron en darle seguridad a la gente se estaba quejando, había una problemática muy grande. Yo no soy salvadoreño, pero soy caraqueño y obviamente también padecí de lo que son los embates de la inseguridad. Eso es muy doloroso, vivir en un sitio donde tú no puedes dejar tu casa a partir de cierta hora, donde estás todo el tiempo temeroso de que te pueden matar, de que te pueden secuestrar. Eso es una situación muy lamentable, ¿no? Y entonces ahora vemos, producto de ese fracaso de la casta política que gobernaba El Salvador anteriormente, ahora vemos cómo este personaje, Bukele, está haciendo uso pues, del poder
del Estado, ¿no? Quizás podría argumentarse que de una manera excesiva está haciendo uso de ese poder para darle una solución a la gente, ¿no? Y la gente ha visto cómo, pues, parte de ese problema de la seguridad se ha ido solucionando. Entonces, obviamente, un salvadoreño que antes no podía dejar su casa a partir de las 6 de la tarde, ahora ve que sí puede salir de noche, ahora ve que puede ir de repente a un local nocturno sin el temor de que va a ser asesinado. Obviamente, eso explica, en mi opinión, en gran medida el nivel de popularidad que arrojan las encuestas que tiene Bukele. O sea, es la razón por la cual Bukele es tan popular en El Salvador. O sea, yo siento que obviamente es creíble porque una persona, como te dije, que vivía una vida insegura, que vivía temeroso y que de repente se siente empoderada, se siente que puede ¿sabes? Empezar a desplegar una vida normal, pues va a agradecer a lo que sea, va a agradecer al gobernante que hizo eso posible. Ahora bien, eso no quiere decir en mi opinión, que Bukele sea necesariamente un ejemplo a seguir, porque pues digamos que dentro de las medidas que él ha desplegado, esta gran ofensiva en contra de las maras, lamentándolo mucho, la evidencia parecía arrojar que muchas personas inocentes pues también se están viendo afectadas digamos, por estas políticas, ¿no? Por ponerte un ejemplo de una persona, conocí a alguien, un salvadoreño que me contó esto, mira, esta era una persona que estaba en las calles de El Salvador y se le acerca unos agentes de la seguridad y le dicen, mira, tú le empiezan a interrogar querían saber si él era miembro de estas maras. Él se defendió, él dijo que él no era miembro de las maras. Y los agentes le dicen, bueno, muéstrame tu teléfono para nosotros chequear, y si nosotros encontramos contenido en tu teléfono que sugieran que tú perteneces a una de estas bandas criminales, pues te vamos a dar golpes, ¿no? Algo así le dijeron. Y el muchacho, pues como obviamente se sentía inocente porque no era parte de ninguna organización delictiva, él dijo, bueno, está bien, revisa mi teléfono. Y el funcionario policial, pues vio que habían unos memes, unas cosas que en su ignorancia el oficial pensó que estos memes pues eran evidencia suficiente de que esta persona pertenecía a las maras, y pues lamentándolo mucho su integridad física se vio violentada, le dieron unos golpes, etcétera. Esta persona pues tuvo que irse, ahora actualmente vive en España, pidió asilo por esta situación. Y bueno, así como estos casos pues pueden ver que digamos, pueden ocurrir, ¿no? Donde lamentándolo mucho, personas inocentes ven como sus derechos son digamos, cuestionados, son puestos en peligro por falsas acusaciones, por falsas creencias. Totalmente, Jorge, totalmente. De hecho, lo más importante yo creo que es la integridad y el respeto al individuo y a la dignidad humana. Habría que evaluar también si esto forma parte de la regla o forma parte de alguna excepción, y si existen los mecanismos para castigar a las personas que se comportan así, o si no. Puede ser también que allí lo que haya sea un gobierno completamente, o un gobierno, una forma represora, y eso estaría muy mal. Habría que conocer a mayor profundidad y con la rigurosidad, sobre todo técnica y legal, lo que está sucediendo para poder tener una opinión. Sin embargo, y pasando aquí con Juan Pablo, considero personalmente que no tiene mucho que ver la seguridad dentro de las ciudades con las tendencias ideológicas. Y nos vamos al caso de México. México ha tenido serios problemas de seguridad, lo gobierna el centro, lo gobiernan los socialdemócratas, los conservadores o la izquierda. Entonces, ¿qué elementos podemos destacar y bueno, rescatas tú en este tema, Juan Pablo? Yo voy a hacer una referencia a Nayib Bukele. Uno puede amarlo o puede odiarlo, porque es un presidente que levanta muchas percepciones, sobre todo que es algo así, un presidente como mainstream, un presidente que levanta trending topic, o sea, es un presidente así. Pero digamos que
Desde el punto de vista del derecho, pues uno tendería, ¿no? Es que el objetivo de las penas es la resocialización del preso, ¿no? De la persona que está o que cometió la conducta punible. Sin embargo, hay que entender que yo siento que esto es una consecución de muchos años por parte de las pandillas de los maras que ha llevado a una decisión completamente, uno diría a veces desproporcionada. Hay que recordar que El Salvador está en estado de excepción desde el año pasado. O sea, es algo muy importante. Bueno, ellos están desde el 27, sí, desde el año pasado han estado en estado de excepción donde han modificado el Código Penal y donde el presidente Bukele ha llegado a decir que no me importa lo que digan los organismos internacionales. No sé si se acuerdan de esas declaraciones que se hicieron, digamos, tendencia en todas las redes. No me importa lo que digan los organismos internacionales, si son menores o no son menores, van a la cárcel y vuelven a construir un centro penitenciario de 20.000 presos donde quedan 20.000 personas y si se mueren ahí, que se mueran, si siguen amenazando a las personas. Pues yo creo que eso crea un miedo, ¿no? Un miedo frente a aquella conducta que están accionando los implicados dentro de ese grupo. Pero digamos que es una mano dura frente a un hecho, que digamos la delincuencia y también bandas que van asociadas al narcotráfico. Pero hay que tener en cuenta primero un elemento, ¿no? Que de alguna u otra manera la seguridad puede propender por un crecimiento económico debido al Estado de Derecho sólido y a los juicios razonables y que se den dentro del margen de la ley dentro de un país. Sin embargo, hay que tener otro punto a cabo, ¿no? Y es esa histeria colectiva que se genera producto de esas declaraciones, incluso que pueden ocasionar un miedo a los demás países para también invertir dentro de ello. Hay un tema con la libertad de expresión incluso, porque también dijeron que iban a sancionar a los medios de comunicación que reprodujeran mensajes que estuviesen verificados, que venían o provenían de aquellas pandillas. Yo creo que sí es necesario tener esa mano dura, se lo dice un país, una persona que vive en un país donde la impunidad se ha hecho desde los años 50, donde no se le ha hecho un juicio correcto a aquellas bandas que van al margen de la ley, y hablo precisamente de las guerrillas. Entonces, pues evidentemente yo estaré de acuerdo en algunos puntos donde que se tiene que enjuiciar y deben ponerse de las penas que son, nada de acordar, nada de que tengan un puesto representativo en el Congreso, porque sale más rentable tener 30 años de guerra y tener un puesto en el Congreso con 5 curules a tener a 5 presos que cometieron actos de terrorismo. Pues yo te diría que sí, pero dentro de ese margen, pues tampoco puede ser desproporcionado. O sea, la desproporción es un elemento importante porque eventualmente va a generar una histeria colectiva al ámbito de las políticas públicas que se emerjan dentro de ello. Además, una modificación constante a las leyes, un estado de excepción, que lo que mayor caracteriza un estado de excepción es una emergencia. Entonces, creo que es desproporcionado, pero tampoco lo voy a ver como que algo, una completa locura de Bukele, porque son muchísimos años, incluso llegaron a tener en un fin de semana 80 muertos por parte de las bandas, entonces eventualmente la ciudadanía reclama, digamos, unas medidas drásticas. Entonces, hay que tener un poco de coherencia, pero tampoco pasarse con histeria de decir de que no voy a prestar la atención ni siquiera al organismo internacional y que llegue la UNICEF a decir que cómo vas a meter preso un niño de 12 años. ¿Sí me hago entender? Entonces, Totalmente. hay que tener un poco de coherencia en el tema de las medidas y una proporcionalidad. Es un elemento muy importante en una proporcionalidad. Muy bien, de Centroamérica, ya que nos quedan los últimos 10 minutos de programa, pues vámonos a lo que es Oriente. Porque si bien el desarrollo y la tecnología le ha servido mucho a la gente, pues también ha sido un instrumento para que gobiernos se pongan quizás mucho más rigurosos con el control social. Y podemos ver el caso de China, muy comerciales, pero con serios cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos de para qué se está usando esa tecnología. Y en el contraste de esto tenemos a ciudades como Japón. Japón actualmente está aplicando para incluso que la movilidad sea mucho más fácil en los aeropuertos, un sistema biométrico de escáner, es decir, a través de las facciones de la cara te pones en un aparato y listo, y puedes pasar a tomar tu vuelo. Entonces, estos elementos nos da de que según sea para qué se use la tecnología y para que sea efectivamente el desarrollo de las ciudades, pues tengamos elementos para seguir.
Y de aquí, brevemente, también quisiera mencionar a un país que ha sido ejemplo siempre de libertad económica, de desarrollo, y hablando de aeropuertos, uno de los aeropuertos más impresionantes del mundo, que es Singapur. Y en Singapur hay un sistema legal muy, muy rígido. Nos pueden comentar, por supuesto, nuestros compañeros invitados que ambos son del área de las leyes, pero también eso se ve acompañado por un desarrollo sin precedente, que quizá puede tomarse el tamaño del país. Han dicho, no, es que el país es muy pequeño, pero realmente funciona y ha sido un ejemplo de libertad económica por muchos años. Y la libertad económica es el principio, lo dijo Margaret Thatcher, lo reforzó Ayn Rand, personalidades tan distintas, que el principio de la libertad personal es la libertad económica. Entonces quizás lo podemos ver. Y aquí me voy a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái específicamente. La libertad económica, la posibilidad de las grandes empresas, que el Emirato de Dubái es el que más se acerca a ese capital privado, tanto como Arabia Saudita, que se maneja más con el capital público, pues permite que haya pues, elementos de más libertad. ¿Qué opiniones les da estas ciudades orientales? Y tienen 2 minutos para responder. Empezamos con Jorge, seguimos con Juan Pablo, 2 minutos cada uno para luego dar las palabras finales. Adelante. Oye, Anderson, has puesto sobre la mesa un tema muy importante, ¿no? Porque yo veo, la tecnología es algo así como un arma, yo la vería como un arma, ¿no? Que es una herramienta. Un arma en sí no es buena ni mala, es una herramienta. Depende del uso que tú le des a esa herramienta, lo que hace que tus acciones sean buenas o malas, ¿no? A mí, no, obviamente lo que hemos visto de todos estos sistemas que se están implementando en China, pues la tecnología le ha dado al gobierno chino pues la posibilidad de ampliar mucho más ese sistema político de corte totalitario por lo cual son famosos, ¿no? Le han dado a ellos la posibilidad de controlar mucho mejor a su población, de saber de conocer pues, las actividades privadas de sus individuos y así evitar cualquier tipo de disidencia política. Vemos cómo persiguen lo que es el lenguaje, hasta cosas tan sencillas como la publicación de lo que puede ser un meme, para explicarlo, estas imágenes humorísticas que vemos en las redes sociales. Vemos cómo se prohibió en China la difusión de una imagen del presidente Xi Jinping que hacía... que hacía una caricaturización de su persona y lo comparaban con Winnie Pooh. Eso se prohibió, o sea, cosas así que limitan pues la libertad individual de las personas, ¿no? Y sin ir muy lejos, a mí me tiene muy preocupado el que situaciones similares podrían estarse desarrollando en nuestras propias sociedades occidentales. Aquí en Estados Unidos pues tenemos constantemente la polémica de que las grandes corporaciones que manejan los medios tecnológicos, como pueden ser Google, YouTube, Twitter, etcétera, quizás Twitter ya no tanto luego de la compra de Elon Musk, creo que eso ha cambiado mucho, pero estas grandes corporaciones venían pues de una manera sistemática censurando todo lo que son las opiniones que pueden ser de corte conservadora, de liberal clásica. Vemos como grandes personalidades del mundo conservador venían siendo boicoteados. Ese es un elemento muy, muy, muy importante, estimado Galicia. Yo creo que además ha sido un gran respiro, digamos, de la libertad de expresión y de lo mejor que puede tener Occidente en la compra de Twitter. Entonces, bueno, seguimos con Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, yo voy a destacar algo de Singapur, y es que, no saliéndonos del tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Las ciudades inteligentes emergen dentro de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y la urbanización creciente a partir de los años 50. Entonces, Singapur es, digamos, la máxima expresión de una ciudad inteligente que se ha apoyado en el margen de la libertad económica. Ese es Singapur, por ejemplo. Y yo voy a citar acá a Milton Friedman, porque aquí me encanta esta cita de Friedman cuando se refería a la dictadura de Augusto Pinochet y lo que ha pasado dentro del margen de algunas ciudades orientales.
y es que la libertad económica les va a terminar obsequiando la libertad política. Entonces, propender por una inversión privada, yo no estoy de acuerdo con este libro que les voy a mostrar en pantalla, de que Visión Economía, de Mariana Mazzucato, donde habla de que el mayor actor dentro de de sostenibilidad y de ciudades inteligentes tiene que ser el Estado, pues eventualmente para mí no es así, primero va el mercado, mientras los funcionarios públicos duermen, el mercado está. Entonces, siempre pensaré de que hay ciudades orientales que digamos que no hayan avanzado en temas de derechos civiles y políticos y tengan una cultura predominantemente que nosotros como occidentales vamos a criticar, pues podemos observar que hay algunos avances de carácter económico que posteriormente van a permitir una integración. No olviden de Qatar, que es un reciente avance de que se haya hecho un mundial en Qatar para compaginar aquellas culturas y aquellas cosas que podemos ver o criticar, que ellos adopten algún tema cultural dentro de nosotros. Eso es base para el mundo global. Entonces, un avance tecnológico que por supuesto que es hermoso y digamos, bonita, pero no hay que olvidar que la libertad económica va a terminar prevaleciendo o va a terminar obsequiando la libertad política de los individuos. Es una consecuencia de eso. Excelente, bueno, estimados amigos, ya hemos llegado al fin de este programa. Creo que hablamos de muchos temas de forma muy rápida, tocamos muchas ciudades, fue muy variado. Yo agradezco personalmente a Juan Pablo Sánchez, que nos acompaña desde Barranquilla, y a Jorge Galicia, que nos acompaña desde Miami, Florida. La invitación es que se sigan conectando en este gran programa y que el foco personalmente siempre tiene que ser la libertad individual. Son los individuos que hacen a las ciudades. Y en esa relación entre ciudad e individuo, pues el respeto a la dignidad humana siempre debe ser un foco muy importante. Que hay diferentes caminos para conseguirlo, sí, pero en la medida que más se preserve esa individualidad, ese respeto por el ser humano, pues es que tendremos ciudades muchísimo más desarrolladas, muchísimo más decentes y donde dé gusto vivir. Y el ejemplo está allí. La tecnología nos puede ayudar. Políticas públicas también pueden estar enfocadas para hacer que las ciudades vayan muchísimo mejor o para su atraso. La elección está en los electores, valga la redundancia, en qué proyecto político eligen para desarrollar sus ciudades, y bueno, eso va a repercutir para el resto de sus vidas. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa de Aquí se habla libertad. Muchas gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.